Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a hablar de la lectura en voz alta y los procesos que debemos de llevar a cabo. Yo soy el maestro Eduardo, bienvenidos. Dentro de la lectura debemos de llevar a cabo ciertos procesos o tomar en cuenta ciertos aspectos para realizar una lectura lo mejor posible. Y esto nos va a permitir al final llegar a la comprensión lectora, que es algo que muchos de nosotros batallamos. Muy bien, primero debemos de tener volumen. También debemos de tener claridad. Número 3, debemos de tener entonación. Número 4, debemos de tener fluidez. Y finalmente, si contamos con todos estos elementos, vamos a poder llevar a cabo la comprensión lectora, que es, digamos, lo más difícil que a veces se nos hace. Vamos a ver de qué se trata el volumen en la lectura en voz alta. Muy bien. El volumen dice que debes aprender a modular el volumen de tu voz para que toda la audiencia que te escucha pueda hacerlo sin ningún problema. Por ejemplo, las personas modulamos nuestro volumen de acuerdo al lugar en el que nos encontramos. No vamos a usar el mismo tono o volumen de voz si estamos en la iglesia o bien si vamos al estadio de fútbol. Por eso es muy importante que cuando tú vayas a leer un texto en voz alta, te asegures de que todo mundo te escuche, desde el que tienes más cerquita hasta la persona que está más lejos de ti. Eso debes de tú modular tu volumen al momento de leer. Muy bien. Espero te vaya quedando claro. Muy bien. Ahora vamos a ver en qué consiste la claridad. Bien, la claridad en la lectura es un elemento súper importante. Se refiere a que cuando leas en voz alta, intentes siempre anteponer tu vista a la palabra que sigue, para que la puedas pronunciar lo más claro posible y sin errores. También debes de poner bastante atención en aquellas palabras que se te dificulten pronunciar. Por eso se recomienda siempre reconocer al texto antes de leerlo en voz alta, conocerlo, leerlo y analizarlo, y si es posible subrayar aquellas palabras que tú creas que se te dificulta pronunciar y las practiques para que puedas realizar una lectura con la claridad necesaria. Entonces, claridad quiere decir que pronunciemos las palabras, las frases lo mejor posible. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con la entonación? Fíjate que la entonación es un aspecto de la lectura en voz alta fundamental al momento de leer, y se refiere a que cuando leas en voz alta debes darle el correcto sentido a las frases, la expresión necesaria. Por ejemplo, preguntas y las oraciones exclamativas, aquellas que expresan sorpresa o emoción. Por ejemplo, es bien importante aquí que nosotros aprendamos a reconocer el uso de los signos de puntuación. Aprendamos que cuando hay un punto se debe de hacer una pausa larga y cuando hay una coma se debe de hacer una pausa corta. Estas pausas y estos puntos y comas te ayudan para que cuando estés leyendo en voz alta no se te termine el aire y te dan oportunidad de recuperar ese aire en tus pulmones para que puedan surgir las oraciones y las palabras. Y aparte, esto es lo que mantiene al oyente súper interesado en la lectura. Por eso se recomienda bastante que siempre utilices y sepas que la entonación te va a permitir a ti darle ese sentido a la lectura. Muy bien, qué interesante. No sé si ya sabías esto, pero cada vez que vayas a leer en voz alta debes de considerar estos aspectos. También tenemos la fluidez. La fluidez es una habilidad para leer un texto con rapidez, precisión y expresividad. Fíjate lo que nos está pidiendo: rapidez, precisión y expresividad.
Para que haya comprensión lectora, debes leer con fluidez. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ahorita todavía no practicas lo suficiente y no tienes fluidez, pues entonces difícilmente puedes contestar preguntas de comprensión o vas a entender lo que quiere decir un texto. Si no entiendes lo que dices, si no haces una lectura fluida, es difícil para tu cerebro entender lo que estás leyendo y terminas solamente repitiendo sonidos de letras o palabras, que es lo que llamamos el deletreo. Entonces vamos a dejar esa lectura tipo robotito y vamos a empezar a obtener y a desarrollar y a fomentar la habilidad de la fluidez. ¿Para qué? Para poder yo tener comprensión lectora. Muy bien, fíjate bien, ¿y qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora entonces será habilidad también para entender un texto que se lee. Es decir, cuando lees un texto le das un significado y eres capaz de expresar con tus propias palabras las ideas principales del mismo, además de poder relacionarlo con lo que tú ya sabes o crees. Esto sucede bastante cuando después de que lees un texto, los maestros siempre te preguntamos acerca de qué se trata la historia, qué opinas del personaje, cómo describes tú el personaje. Todas estas preguntas que te hacemos son para nosotros poder corroborar si realmente estás entendiendo, le estás dando un significado al texto o si solamente estás leyendo o pronunciando sonidos y palabras de el texto. Entonces fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque de estos procesos depende bastante el que entiendas una indicación en matemáticas, una indicación en español o en las demás asignaturas. Así es que yo te recomiendo que te pongas muy listo aquí. Entonces fíjate bien, vamos a retomar. Ya dijimos que el proceso de la lectura son 5 pasos muy importantes. Vamos a ir dando paso a paso para llegar al más importante, que es la comprensión. Primero está el volumen, que ya dijimos es que debemos de darnos a escuchar a toda una audiencia. También la claridad, pronunciar palabras y frases lo mejor posible y sobre todo anticiparnos a la lectura, siempre ir leyendo y observando las palabras que están antes de nosotros, antes de la palabra que ya estamos diciendo. La entonación habla de poder darle un sentido a las frases y darle una expresión bonita, algo bonito, una lectura que te atrae. La fluidez será entonces esa cadencia y ese ritmo que debemos de llevar. Y en la fluidez es importante tomar en cuenta la función de la coma, de los puntos, del punto y coma, para ir haciendo esas pausas y no irnos tan rápido tampoco. Y finalmente, para poder llegar a la comprensión lectora, que es aquella habilidad que vamos a obtener para entender lo que estamos leyendo y poderlo expresar con nuestras propias palabras. Muy bien. Fíjate qué interesante, aquí te quiero compartir una frase. No hay que ser un genio para hacer cosas geniales. Esto es bien importante. Aquí yo te invito a que practiques tu lectura diariamente. No te esperes a que yo, tu maestro, te pida que realices una lectura o que te vayas a la página de un libro. Tiene que salir también de ti, ser iniciativa personal tuya, el ponerte a leer 20 minutos diariamente y debe de ser una lectura que a ti te agrade. Hay un sinfín de textos a los cuales tú puedes leer y todo depende de tus gustos. Así es que esto es como un deporte. Entre más lo practiques, más vas a lograr realizar una lectura perfecta. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero de verdad que te haya gustado bastante el tema. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te haya gustado mucho el video y nos vemos muy pronto.